Eso es. Bueno, bienvenidos mis queridos hermanos, de verdad, a este último encuentro de Plantando según el libro. Más que un curso de plantación de iglesia, es más bien una pincelada, ¿verdad? En el libro de Hechos sobre cómo plantaron iglesia. Hay más material que ustedes han recibido, que son simplemente notas que yo tomaba de otras clases. Entonces mis notas pues están ahí, además de uno que otro ensayo que hice. Pero son simplemente pensamientos, notas que ustedes pueden ver, comentar, abundar. Tienen también ahí, van a encontrar 7 entrevistas a plantadores de iglesias que pueden de diferentes contextos, edades, metodologías. O sea que ahí pueden profundizar un poquito más y por supuesto hay muchos libros y cursos al respecto. Esto es solamente una pincelada. Ya nosotros vimos, si ustedes recuerdan, nosotros vimos qué fue lo que se le encomendó hacer a los discípulos, ¿correcto? Después nosotros vimos cómo fue que los discípulos lo hicieron. Y en el día de hoy queremos ver en qué fue que fallaron estos discípulos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les salió mal? Entonces nosotros vamos a estar viendo eso en este día. Para eso vamos a comenzar, déjame ver si puedo proyectar mi Biblia para que alguno me ayude a leerla. Aquí está. Creo que ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿quién quisiera leer Hechos capítulo 8 del 1 al 5 y después el versículo 14? Vamos a comenzar con el libro, el capítulo 8 de Hechos. Ahí está la hermana Cecilia, quiere leer. Tengan en cuenta que había pasado un tiempo ya, quizás más de un año en este momento. ¿Qué dice Hechos capítulo 8, los versículos del 1 al 5? ¿Qué dice? Tienen que desmutearse para poder. No, para que se oiga, hermana, tiene que quitarse, tiene que ponerse el audio otra vez. El micrófono abajo a la izquierda, tiene que darle. Y después, cuando acabe, volverle a dar. O si quiere, también puede darle en el space abajo, en la barra espaciadora abajo, puede darle y dejarlo presionado. Si no, alguien que nos ayude, hermano, con la lectura. Leemos, Jorge, ¿verdad? Hechos capítulo 8 del 1 al 5. Bien. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. La persecución dispersa a los creyentes. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Versículo 14. El 14. Si quieren, solamente tienen que ver la pantalla. Yo lo tengo puesto, hermano. Nada más tienen que leer lo que está en la pantalla. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Perfecto. Entonces, otro voluntario que nos lea Hechos 10. Hechos 10. Vamos para allá. Solamente tienen que ir a lo que estoy poniendo en la pantalla. No hay que inventar la pólvora. Hechos 10, del 28 al 29. ¿Quién se atreve a leerlo? Ahí está. Yo puedo leerlo. Adelante. Ok. Hechos 10. Desde el versículo, pastor. 28 y 29. Ok. Ustedes saben que van en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios se ha mostrado que ya no debo pasar
que ya no debo pasar, que alguien es que alguien es impuro o inmundo. ¿Y el 29? Por eso, si sin oponerme, vine aquí tan pronto como se me llamaron. Ahora Okay. díganme. Ahí no está bien, hasta el 29. Okay. Ok, alguien que lea del 34 al 36. Yo. A ver si me escuchan. Ahora sí, Del 34. al 36. Está en la pantalla. Ok, donde dice Jesús anduvo haciendo el bien. De ahí para abajo es porque No. Nada más tiene que ver la pantalla. Versículo 34. Mírenlo ahí, que está en verde inclusive, en la pantalla. Sí, hermano, pero que, yo le doy para abajo y usted me lo veo con claridad que Dios no muestra favoritismo, sino, ay, bendito, mire, hermano, ponga otro, por favor, por el momento. Y Yo lo leo. Miguel, dele para allá. Está en la pantalla, ¿eh? Okay. Sí, señor. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea. Hasta ahí está bien, hasta el 36. Vamos a ver qué dice el 44 ahora. Del 44 al 45. Ahí está. ¿Qué dice? Está ahí en la pantalla. ¿Lo puedo leer? Adelante. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escucharon el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Ok, aquí tenemos, fíjense con lo que está pasando. La iglesia de Jerusalén se entera que hay una iglesia en Samaria y mandan a unos apóstoles a ver qué está pasando. Aquí había una separación, ¿verdad? Pedro no había entendido todavía bien que la iglesia era para todo el mundo, para los gentiles también. Y ahí se da cuenta ya definitivamente con Cornelio. Hasta ahora eso es lo que estamos viendo. A partir del capítulo 11, perdón, ¿quién lee del versículo del 1 al 13? Está en la pantalla. a ver si puedo. Vamos a ver. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Y el 3? Ok. Entonces Pedro les contó todo tal como había el 3. Versículo 3. Dice, No, pues, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. entraste en una casa de gentiles. Sí. Y ahora el 18. ¿Quién puede leer el 18? El 18. Yo lo leo. Dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Correcto. Después de escuchar las explicaciones de Pedro, ahí cayeron, se dieron cuenta de eso. Entonces, ¿qué nos sigue contando el texto del 19 al 22? Ok, del 19 al 22. Ahí está. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Ok, ahí está sucediendo lo mismo. Fíjense que todo el mundo le estaba predicando solamente a los judíos, pero por alguna razón, estos creyentes también le predicaron a los gentiles.
cuando la iglesia de Jerusalén también se entera de esto, manda a Bernabé para que averigüe qué es lo que está pasando. Y el versículo 26, ¿qué nos dice de ese reporte? Yo lo leo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Perfecto. Bernabé después busca a Saulo de Tarso, ¿verdad? Ya en Tarso busca a Pablo, lo trae a Antioquía y es por primera vez ahí entonces cuando se le llama a los discípulos cristianos. Y de ahí en adelante, Antioquía entonces pasa a ser una tremenda, fue prácticamente el motor de la iglesia misionera, de las misiones en la antigüedad. Mis hermanos, habiendo visto esto, yo quisiera que ustedes vieran esto otro. ¿Quién recuerda qué misión tenían ellos? ¿Qué misión se le había encomendado? Ellos tenían que ir a predicar el evangelio en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Ok. Ellos tenían como ese llamado de ir, o sea, salir y predicar el evangelio. Okay. Ese era el llamado. A la luz de lo que estamos viendo, ¿ellos entendieron bien su misión? Yo creo que no. Ok. Entonces, mi sugerencia es que tengan esas tres preguntas. Si ustedes recuerdan qué misión tenían ellos, si ellos entendieron bien su misión, y ya sea sí o no, ¿por qué sí o por qué no? Esas tres preguntas. Para eso, para trabajar en base a eso, va a ser muy sencillo. Nos vamos a dividir en grupos, ¿verdad? Por 5 minutos y regresamos después más o menos aquí. Recuerden que cuando vean la división tienen que darle a aceptar para comenzar esos grupos pequeños. Y elijan un vocero y después regresen otra vez para acá. Mis hermanos, nos vemos en breve.